Cuando quieras, María Ángeles. Buenas tardes. En primer lugar, quería darles la bienvenida a todos y a todas en nombre de Nestlé Health Science y como no, bueno, pues al director general de Planificación y Formación de la Junta de Extremadura, al Colegio de Logopedas de Extremadura y también pues a los ponentes y a todos los participantes en esta tarde de formación, ¿no? del paciente con disfagia. Es bueno, una vocación de Nestlé Health Science desarrollar soluciones, proyectos para encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente con desnutrición relacionada con la enfermedad y, como no, pues en este ámbito de disfagia orofaringea. También es una línea de actuación que llevamos haciendo hace mucho tiempo, pues el fomentar la formación a profesionales sanitarios y sociosanitarios. Y es por lo que quería darles las gracias a todos por participar esta tarde en esta webinar. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias Pues Vicente y Caballero adelante. Gracias, María Ángeles. Vicente Caballero Pajares, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y también vicepresidente de Fundesalud. Bienvenido y te dejamos la palabra, Vicente. Gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Saludar también a María Ángeles, que me es muy grato que estés con nosotros y participes en estos webinars. En primer lugar, yo quería dar las gracias a todos vosotros por estar ahí presentes en esta actividad formativa que lleva por título Análisis funcional de la persona con disfagia y decirles que estoy gratamente orgulloso de esta actividad que en principio va dirigida tanto a médicos como a nutricionistas, enfermeros, logopedas y terapeutas ocupacionales. La verdad que se ha hecho un esfuerzo muy intenso de divulgación de esta jornada y prueba de ello de que se han realizado 271 inscripciones. Por la parte que a mí respecta, me consta que Fundesalud ha tenido un despliegue tremendo a nivel de redes sociales y página web y también se han enviado invitaciones a participación a todos y cada uno de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud, a las unidades docentes de medicina familiar y comunitaria y también me consta que se han enviado a aquellos trabajadores sociosanitarios que dependen del SEPAD de Extremadura. También yo me uno a las felicitaciones y quería agradecer el trabajo que está desarrollando el Colegio Profesional de Logopedia de Extremadura, que muy gustosamente también ha colaborado en la realización de estas jornadas. También agradecer a Nestlé, a María Ángeles, por su patrocinio no condicionado y espero que proyectos que tenemos ahí en mente pues surtan efecto y podamos llevar a cabo esas propuestas de mejora en el Servicio Extremeño de Salud. Yo quería mencionarles sucintamente, si me lo permitís, un poco el elenco de ponentes que tenemos esta tarde. Contamos esta tarde con el doctor Luis Miguel Luengo, contamos también con don Jaime Paniagua Monreal y también contamos con doña Rocío Burguillos García. Si me permitís una pequeña semblanza para que conozcáis un poco a estos ponentes, pues decirles que don Luis Miguel Luengo Pérez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, es premio extraordinario de licenciatura y también es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es especialista en endocrino y nutrición y es doctor en medicina. También a nivel laboral, decirle que es un facultativo especialista de área, pertenece a la unidad de nutrición clínica y dietética de la sección de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Badajoz, del Servicio Extremeño de Salud. Él también es profesor titular de endocrino y nutrición clínica del Departamento de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura y también es vocal de comunicación de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y creo recordar que hace poco ha sido propuesto como miembro de la Academia de Medicina de Extremadura. El segundo ponente, y lo digo por orden de aparición, es don Jaime Paniagua Monreal. Don Jaime Paniagua es diplomado en logopedia por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid.
Está especializado en terapia miofuncional y rehabilitación cognitiva por el ISEP de Madrid. Es logopeda del Centro Europeo de Neurociencias. Es docente de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Escuela de Patología del Lenguaje. Es coordinador principal del libro Disfagia, de la evidencia científica a la práctica clínica, y ha creado también un par de blogs que se llama, uno es Logo Cerebral, y es cofundador del blog Disfagia con Gusto. Y la tercera ponente es doña Rocío Burguillos. Ella es diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada universitaria en Enfermería por la Universidad de Extremadura y es nutricionista actualmente en el Servicio de Endocrino y Nutrición del Hospital de Mérida desde el 2012. Yo quería hacer una pequeña semblanza, si me lo permitís, antes de entrar y dar paso al doctor Luengo, y decirles que como médico de familia tengo que poner énfasis en esta patología. Esta patología muchas veces olvidada, denostada, mal formada, tanto a los sanitarios como a los cuidadores de personas mayores, de patologías crónicas. Y yo creo que es el momento que pongamos encima de la mesa esta patología, que le demos visibilidad, y de la mano del Colegio de Logopedas de Extremadura vamos a intentar lo que pretendo en esta webinar. Deciros que la prevalencia de disfagia es aproximadamente de 2 millones de personas en Extremadura y, desgraciadamente, el 90% de esa prevalencia no está diagnosticada y supone un grave quebranto económico para el sistema público de salud. Soy el responsable de la formación sanitaria en Extremadura y me comprometo aquí a intentar llevar a cabo todas aquellas actividades de formación para que haya una conciencia social entre los profesionales de la salud en el abordaje de esta patología. Patología que por sí ya requiere de una asistencia multiprofesional, una asistencia multisectorial, y que participan muchos profesionales tanto en el diagnóstico como la evolución, el tratamiento, etcétera, etcétera. Y luego también deciros que tiene un gran impacto social entre aquellas personas que la padecen, porque muchas veces yo como médico de familia pues he tenido que atender a personas mayores con neumonías por aspiración, y muchas veces porque esa disfagia no estaba bien diagnosticada, no estaba bien seguida, no estaba bien tratada, ¿vale? También provocan estos pacientes una merma importante en su calidad de vida, necesita una serie de cuidados muy específicos, y muchas veces este tipo de pacientes pues recala en residencias de mayores porque la familia pues no puede atenderles como ellos quisieran. Yo quiero agradecer a los ponentes, a Nestlé, a Fundesalud, principalmente por su buen hacer a la hora de la organización, y tampoco quiero enrollarme más. Quería dar la palabra a mi compañero, amigo y profesor, Miguel Luengo, que nos va a hablar primero del cribado de disfagia, en segundo lugar nos va a hablar de la valoración clínica de la disfagia y, en tercer lugar, de la prescripción del soporte nutricional. Cuando quieras, Luismi, puedes empezar. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Vicente. Gracias. Comparto. Bueno, pues efectivamente, como bien ha dicho el doctor Caballero, la estructura de la presentación va a ser eso: hablar sobre el cribado de desnutrición, la valoración clínica y la prescripción del soporte nutricional. Bueno, en primer lugar, me voy a referir fundamentalmente a la disfagia funcional, que generalmente tiene una causa neurológica, que al inicio de la disfagia es exclusiva a líquidos y luego se va generalizando a alimentos con textura no homogénea y luego a cualquier tipo de textura. Y suele ser en la zona orofaringea. Frente a esto tenemos las disfagias mecánicas, que suelen ser de causa estructural. Por lo tanto, al inicio de la disfagia es a sólido exclusivamente, el líquido pasa bien y suele ser esofágica. Digo suele, porque por ejemplo hoy en consulta he visto una paciente que me ha mandado un otorrino con una masa en la epiglotis, entonces claro, no es esofágica, es más alta, es orofaringea, pero es mecánica, ¿vale? Pero me voy a referir fundamentalmente a la funcional, a las enfermedades neurológicas. Bueno, pues la disfagia es un síntoma frecuente en los mayores, afecta en torno a 2/3 de los que se encuentran en centros sociosanitarios.
1/3 de los que ingresan en el hospital y entre el 10 y el 40% de los que viven de forma independiente. O sea que efectivamente, como ya en la introducción ha dicho muy bien el doctor Caballero, es algo muy frecuente. En los pacientes con ictus, los ictus son muy frecuentes, enfermedad cardiovascular, con afectación al territorio cerebral, pues la prevalencia de disfagia es muy alta y afecta en torno a la mitad de los pacientes en fase aguda. No todos se van a quedar con disfagia, se puede recuperar no la zona isquémica o hemorrágica, pero sí la zona con edema perilesional. Entonces, pues en las semanas siguientes al episodio agudo, pues cabe la posibilidad de que vayan recuperando capacidad funcional de deglución. Y la disfagia es la principal limitación para la ingesta de alimentos. ¿Por qué ocurre la disfagia orofaríngea normalmente? Porque hay una paresia de pares craneales bajos y se afecta la fase oral de la deglución. La deglución tiene una fase inicial que es voluntaria y que puede afectarse en demencias, por ejemplo, y luego en ictus y otras enfermedades neurológicas pues puede haber afectación en pares craneales bajos, ya sea por una o por otra causa, se da lugar a disfagia. Y lo que ocurre es que no se coordina bien la musculatura orofaríngea, es decir, no se coordina bien lo que es el paso del bolo con el cierre de la epiglotis, ¿vale? Y ahí tenemos el problema, porque puede pasar parte del bolo a la vía aérea. Por lo tanto, la disfagia puede afectar tanto a la eficacia como a la seguridad de la deglución que veremos a continuación. Bueno, ¿qué signos y síntomas nos proporciona la disfagia? Bueno, pues que haya una tos más débil o ausente, que no se sellen bien los labios, que no se coordine la masticación, que haya dificultad para controlar las secreciones y haya caída de babeo, caída de salivación. Cambios en el tono de voz, lo que se llama una voz húmeda, porque ha pasado parte de líquido a la vía aérea. Carraspera frecuente, aspereza en la garganta, que tengan disnea durante la comida o después de ella, que tengan que hacer el movimiento de deglución varias veces para deglutir por completo un bolo, que regurgite el bolo por la nariz, que haya una mala higiene oral, la deshidratación y la pérdida de peso, que serían signos de falta de eficacia de la deglución. Por lo tanto, la eficacia de la deglución, lo que medimos es la capacidad para que la alimentación mantenga un estado nutricional adecuado. Y la seguridad de la deglución, que valoramos el riesgo de aspiración. Y para eso pues son los métodos de cribado y valoración que vamos a ver posteriormente. Bueno, hace ya muchos años, el método que va a explicar más tarde Rocío y que yo simplemente presentaré de valoración clínica de la disfagia con prueba de volumen y viscosidad fue desarrollado por Pere Clavé, un cirujano. Y bueno, primera publicación pues ya va a hacer casi 15 años. Aquí vemos como el planteamiento teórico que hace, paciente neurológico de cualquier edad o un mayor frágil, se altera tanto la propulsión del bolo como el reflejo orofaríngeo o una de las dos cosas, y entonces da lugar a una disfagia funcional, orofaringia funcional, que se altera por un lado la eficacia y por el otro, el artículo tenía una errata, que está aquí encima, la seguridad. Cuando se altera la seguridad, tienen lugar pequeñas o grandes aspiraciones, que teniendo en cuenta además la colonización previa orofaringia por gram negativos, puede dar lugar a infecciones por gram negativos, neumonía por aspiración, que tiene una mortalidad muy elevada. Muy elevada. Por otra parte, si se altera la eficacia, puede dar lugar a deshidratación y o desnutrición. Nutrición, pues, que las consecuencias de desnutrición no vamos a entrar porque tampoco hay mucho tiempo. La sarcopenia, la inmunodepresión, la alteración de la cicatrización, más complicaciones, pérdida de capacidad funcional, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de algo muy serio, porque induce mortalidad directamente por la neumonía aspirativa e indirectamente por la desnutrición. Bueno, pasamos ya a lo que es el cribado de nutrición. Tenemos varias herramientas. Os voy a enseñar un par de cuestionarios. Este es sobre calidad de vida de la deglución, Swalwell, que está estructurado en 4 partes. La primera de las partes es, bueno, si tiene problemas con que el hecho de enfrentarse a tragar le resulta muy difícil o le resulta un problema que le distrae de su vida cotidiana. La segunda, bueno,
si le está suponiendo problemas para comer. La tercera, qué clínica tiene el paciente cuando come, ¿vale? Y la cuarta, pues, preguntas globales sobre si comer le resulta un problema. Este cuestionario no está validado en castellano, sin embargo, la doctora Burgos de Valle-Brón sí que hizo la validación en español del cuestionario IT10. Son 10 preguntitas que se puntúan por separado y, bueno, y hubo que hacer el estudio de validación del cuestionario en castellano que demuestra perfectamente, como pueden ver a la derecha, cómo discrimina muy bien entre pacientes con disfagia, con riesgo de disfagia y sin riesgo de disfagia, con un punto de corte establecido en 3 puntos. ¿De acuerdo? Y este cuestionario lo que evalúa si ha perdido peso, si tiene problemas para comer fuera de casa, si tiene problemas para tragar líquidos sólidos o tratamiento farmacológico, si tiene autoinofagia, si ya no le resulta placentero comer, si la comida se le pega a la garganta, si tiene tos cuando come y si le resulta estresante. Entonces, con todo esto muy sencillito podemos valorar inicialmente el riesgo de disfagia de un paciente. Otra forma de cribado es el método clínico de valoración volumen-viscosidad, que luego desarrollará en profundidad Rocío, pero siendo un método de cribado, que comentaré a grandes rasgos nada más, nos va a proporcionar información muy importante para tomar decisión de intervención nutricional, según comentaré luego. O sea, es un método de cribado, no es de diagnóstico, pero la información que nos va a proporcionar nos va a ser muy útil para la intervención nutricional. Los métodos de diagnóstico son 2. La videofluoroscopia, que es una radioscopia, que se va grabando y se graba como, la tienen a la derecha, va pasando el bolo, un bolo radioopaco, y se ven aquí cómo parte está pasando a la zona de la epiglotis y se queda ahí en glotis. Y otra parte va por detrás a la vía digestiva. Y la endoscopia, la fibroscopia que hacen los otorrinos, introduciendo con un volumen concreto con una textura que nosotros elegimos, qué textura queremos valorar en cada caso, y eso sí, teñido de algún color para poderlo visualizar adecuadamente. Bueno, pues se ve cómo va quedando, por ejemplo, las valléculas. Aquí tenemos la luz de la vía aérea, como pueden ver, aquí tenemos la epiglotis, y la vallécula cómo va quedando esos restos azules de lo que el paciente ha podido deglutir. Bueno, pues estos serían los 2 métodos de diagnóstico, de confirmación. Actualmente, como nosotros lo que tenemos que tomar es una decisión de intervención, con la valoración clínica de volumen viscosidad, con eso ya tenemos la herramienta suficiente para tomar esa decisión. Bueno, el método pues, lo va a explicar luego Rocío. Vamos a empezar con una textura néctar y en función de que haya problemas o no, pasamos directamente a la textura pudding o pasamos por una textura líquida, total intermedia, con volúmenes crecientes y, bueno, en función del resultado, pues tomamos la decisión. No voy a entrar más en esto porque se va a explicar luego. Bueno, también de las publicaciones del doctor Clavé, bueno, distingue, como hemos hecho al principio, lo que es la disfagia estructural de la disfagia funcional, que es la que estamos tratando básicamente. La disfagia estructural realmente, si hay disfagia sólido, pero de gluten líquidos correctamente, pues el paciente puede estar con una nutrición enteral oral, porque una dieta líquida es incompleta. Entonces tendría que estar con una nutrición enteral oral. Puede ser paciente de acalasia, divertículos faríngeos altos, etcétera, etcétera. Ya os digo, no vamos a entrar en eso. Vamos a quedar en la funcional, con la confirmación y luego, claro, en función de los resultados de la prueba, sobre todo la de volumen, viscosidad, pues tenemos que tomar la decisión entre dietoterapia controlando la textura de los alimentos o nutrición enteral por gastro. La decisión básicamente que tenemos que tomar una u otra. Bueno, y un algoritmo propuesto por la doctora Burgos que comentaba Valle-Brón, la doctora Bretón de Gregorio Marañón, en una publicación de hace unos años, pues una vez que se evalúa la disfagia, como hemos visto, también es necesario valorar el estado nutricional, pero nos tenemos que preguntar si la deglución es segura con las medidas que propongamos. Si con una textura controlada la deglución ya es segura, pues entonces no hay duda, adaptamos la dieta oral
Y si con eso conseguimos una ingesta adecuada y que el paciente no esté desnutrido, pues se va controlando periódicamente. Si a pesar de la alimentación con textura controlada, el paciente se desnutre o su ingesta es escasa, pues habría que añadir suplementos nutricionales que habría que espesar o utilizarlos espesados, obviamente. Por la otra parte, si la deglución no es segura, hay que valorar nutrición, inicialmente por sonda, pero si estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, pues habría que solicitar una gastrostomía. Que la gastrostomía se indica que en cuanto a la nutrición enteral se va a prolongar más allá de mes y medio y el paciente tiene un pronóstico vital superior a 3 meses. Ahí ya estaría indicada la gastrostomía, ¿vale? Inicialmente, como digo, por sonda nasogástrica. Si recupera la deglución, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, unas semanas después de un ictus, pues sin problema, adaptamos la dieta oral. Pero si no se recupera la deglución, lo cual sabemos de antemano que va a ser así, las enfermedades neurodegenerativas, pues entonces ya plantearíamos la gastrostomía. Bueno, un caso de una paciente de neurología, se le hizo la prueba que comentará Rocío más adelante, con problemas de seguridad con la viscosidad néctar, pasamos a la pudding, y la pudding no tuvo problemas. Por lo tanto, modificaciones dietéticas con control de textura, según los resultados de la prueba. Si no tolerase ninguna de las texturas en la prueba, pues entonces no quedaría más remedio que indicar nutrición entera. Salvo las enfermedades neurodegenerativas que o están estables o van empeorando, en el resto hay que hacer una reevaluación frecuente. Porque, claro, el paciente puede tener un episodio neurológico agudo, me da igual que sea un brote de esclerosis múltiple, que sea un ictus, etcétera. Al alta todavía no recupera la deglución, pero la puede recuperar posteriormente, por lo tanto es necesario reevaluarlo para no tener indefinidamente con nutrición enteral a un paciente que puede volver a utilizar la vía oral. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nos aseguramos que el paciente va a recibir el mejor soporte nutricional, el que menos perjuicios le va a suponer, y además vamos a evitar la desnutrición y vamos a mejorar la calidad de vida y la fuerza muscular. Bueno, las recomendaciones generales en la intervención dietética: cuidar la higiene oral, comer sin prisa, ambiente tranquilo, no hablar durante la ingesta, sentarse con la espalda y el hombro recto, utilizar utensilios adaptados, por ejemplo, vasos que tengan una ranura para que no tengan que levantar la cabeza a la hora de beber, para que pueda pasar el puente de la nariz, o cubiertos curvos para que un cuidado se lo pueda dar sin problemas, etcétera. Tomar los bocados muy pequeños y descansar las veces que haga falta, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de utensilios. Estas recomendaciones las hacéis vosotros mucho mejor, los logopedas, pues flexionar el cuello al ir a deglutir, hacer el movimiento de deglución varias veces, que los cuidadores comprueben que la boca está libre de restos antes de dar el siguiente, y al finalizar que estén en posición erecta al menos media hora. Bueno, hay distintas posturas y maniobras que seguro que se comentarán luego, no vamos a entrar. Continúa la intervención dietética. No tomar alimentos con texturas no homogéneas, es decir, pues eso, una sopa con huevo cocido, fideos, etcétera, un gazpacho con picarotes o con pan, con jamón, huevo cocido, etcétera, eso proscrito. Tampoco deben tomar alimentos que no puedan triturarse con la masticación. Las avellanas, por ejemplo, quedan trozos, no consigo hacerlo un puré al masticarlo. La zanahoria cruda, sin embargo, cocida sí, ¿vale? Evitar los residuos de pipas, de espinas, etcétera, y los alimentos pegajosos. Hay que adaptar la textura, pero aquí tenemos un problema. Rocío hablará luego de las texturas, pero claro, hay que ponerse de acuerdo. Está la clásica de textura líquida, néctar, miel, pudding, que además, bueno, líquida clara, se explica perfectamente qué consiste cada una, no deja capa, líquida clara, la néctar deja una fina capa, pero puede disolverse por una pajita y beberse del vaso. La miel deja una capa gruesa, cae muy despacio cuando se vierte, no se puede sorber por una pajita, pero sí puede beberse vaso, taza y la pudín, pues nada dicho. Esto es la clásica, pero claro, si vemos otras publicaciones, pues nos dicen tipo puré, altera mecánicamente, avanzada para disfagia, que no coincide exactamente esto para sólidos, para líquidos es otra. Podéis ver las publicaciones a qué equivalen, claro. Si se denomina de distinta manera, pues hay que ver a qué equivalen en lo que usamos habitualmente. Pero desde hace unos años hay una iniciativa internacional para estandarizar las texturas de los alimentos para la disfagia, que van desde el líquido claro, agua,
hasta alimentos sólidos habituales. Tenemos 8 escalones en total. Hay 6 entre los dos que he comentado. Conforme va aumentando la viscosidad del líquido y llega un momento que ya se solapa lo que es un puré o un líquido extremadamente espeso, ¿vale? Entonces, yo creo que ha habido un cambio. A partir de ahora deberíamos utilizar todos el mismo lenguaje para definir exactamente cómo debemos administrarle los alimentos a los pacientes. Bueno, y hay un factor limitante, obviamente. Es imprescindible que el nivel de conciencia sea adecuado. En todo caso, 5 paciente con minutos. otro ictus, disminución, sí, gracias. Disminución del nivel de conciencia. Aquí no queda más remedio que nutrición enteral. No podemos ni siquiera valorar adecuadamente si existe una disfagia si el paciente tiene disminución del nivel de conciencia, ¿vale? O sea que aquí no hay duda. Entonces, ¿en qué casos tendríamos que indicar nutrición enteral? Pues los casos graves de disfagia, en los que incluso una dieta adaptada en textura no se asegura o no sea eficaz, y aquellos pacientes que tengan disminución del nivel de conciencia o deterioro cognitivo avanzado que no colaboran, aunque estén despiertos, ¿vale? Entonces, bueno, la edad es un factor, la extensión de las lesiones también son otro factor, y al final entre un 10 y un 30% de los pacientes con ictus necesitan nutrición enteral durante la fase alta. No de forma indefinida, porque algo más de la mitad, en mi experiencia, recuperan la deglución durante la hospitalización. Bueno, siguiendo con este perfil de paciente, durante la fase aguda del primer mes se recomienda administración de sonda y luego, si no han recuperado, nos plantearemos la gastrostomía, que como ya vimos. La sonda, a ser posible, de material flexible, lo más flexible posible, no de silicona, mejor poliuretano, y de los grosores mínimos. Es para nutrir, no es para aspirar. Cuanto más gruesas, más riesgo de úlceras por presión en la zona del trayecto de la sonda, incluso necrosis de tabique. Bueno, y la nutrición enteral inicialmente se recomienda ese administre continuo, pero también cuando la empecemos. Hay veces que la empezamos antes de las 24 horas de que el paciente haya tenido el ictus y la comenzamos en bolo y en volumen total porque el paciente ha tenido menos de 24 horas de dieta absoluta. Entonces esto es un poquito más variable. Pero bueno, ¿qué nos recomienda la sociedad científica? Empezar lo antes posible la nutrición enteral, dentro de las 24 primeras horas, aunque algunos lo prolongan hasta la primera semana, y la gastrostomía si no recupera al mes la capacidad de glucosa. La recomendación en la Sociedad Europea es que se inicie nutrición enteral para mejorar o mantener el estado nutricional en los pacientes con disfagia grave, nutrición enteral iniciarla de forma precoz, y si se realiza a largo plazo con gastrostomía, la recomendación A, ¿vale? Y aunque el paciente esté con nutrición enteral, eso no quiere decir que no intentemos recuperar la deglución. El hecho de que el paciente tenga la sonda puesta no le impide hacer los ejercicios y no le impide la deglución, puede hacer deglución con la sonda. Otro motivo más para utilizarla el menor grosor posible. Y bueno, algo similar también las recomendaciones de la NICE en el Reino Unido, ¿vale? Realizar cribado de disfagia a los pacientes con ictus, por ejemplo, si hay problema de deglución, evaluación formal antes del tercer día, cribado de desnutrición, que incluya determinados parámetros como la pérdida de peso, la ingesta previa, riesgo de ingesta insuficiente, etcétera. También evaluar el estado de hidratación y si existe riesgo de desnutrición, con motivo de más, para de nuevo valorar la disfagia, ¿de acuerdo? Iniciar la nutrición enteral de forma precoz y no utilizar suplementos nutricionales orales de forma generalizada, solo en aquellos pacientes que estén desnutridos o en riesgo de estar, ¿de acuerdo? Y en cuanto a enfermedades neurológicas degenerativas, la otra enfermedad de la montoneurona, parálisis supranuclear progresiva, corea de Huntington, algunos casos de enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, algunas demencias. Bueno, pues teniendo en cuenta el carácter progresivo, cuando empeore ya la tolerancia oral, a pesar de las modificaciones de textura, es cuando debemos ofrecer ya la gastrostomía, cuando creemos que ya va a ser necesaria. Y en algunos casos, como en los pacientes con ELA, se lo ofrezco desde la primera consulta. Sabéis que el pronóstico vital es de pocos años y que progresiva la disfagia, y entonces si esperamos a solicitar la gastrostomía, desde la que la pido hasta que la hacen, pasan como 3 meses aproximadamente, a que ya sea imprescindible, el paciente va a estar en una situación mucho peor que al diagnóstico. Y el diagnóstico nos va a asegurar toda la hidratación que necesite el paciente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces le va a simplificar muchísimo la vida. Mi experiencia es que a los pacientes les cuesta aceptarlo. La mayoría, hasta que no se ven realmente mal, no aceptan la gastrostomía, incluso ya cuando han hecho una neumonía aspirativa. Entonces, bueno, es muy variable según las familias y según los pacientes.
Simplemente comentaros que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, su página web, tiene una parte pública para todo el público, en el cual se puede acceder y hay distintas recomendaciones nutricionales, no solo para pacientes con disfagia, sino en distintas otras circunstancias patológicas, y que os animo a lo consultéis, porque está muy bien para proporcionar a los pacientes con el objetivo con el que se han hecho, ¿eh? Y bueno, como conclusión es que la disfagia orofaringea es muy frecuente, que bien por afectación de la eficacia o de la seguridad de la deglución aumenta el riesgo de complicaciones y mortalidad. Es imprescindible realizar el cribado, y los que den el cribado positivo, valoración en pacientes que tengan afectación para escaneles bajos o signos de disfagia, y que el soporte nutricional lo indicamos si hay afectación de la seguridad o de la eficacia de la deglución, según la valoración clínica que se comentará un poquito más en profundidad más adelante. ¿De acuerdo? Por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues damos paso a Jaime Paniagua. Jaime, cuando quieras. Hola. Bueno, primero voy a compartir mi pantalla y, bueno, creo que todo el mundo la ve. Bueno, en primer lugar, bueno, ya me han presentado, soy Jaime, soy logopeda aquí en Madrid. Concretamente soy logopeda en dos lugares. Estoy en la unidad de disfagia del Hospital Quirón Salud, dentro del departamento de otorrino, y luego por otro lado soy logopeda en el Centro Europeo de Neurociencias, atendiendo mayormente a pacientes neurológicos adultos. Bueno, en primer lugar yo quería dar las gracias a la organización, o sea, personalmente por contar conmigo para este evento, y sobre todo por contar con alguien de mi disciplina, contar con la logopedia para los eventos que tienen que ver con la disfagia. Bueno, para mí la disfagia, desde que yo comencé en esto, siempre la interpretaba como un puzzle, porque es verdad que el abordaje de la disfagia, cuando te pones a trabajar en ello, pues contiene muchas disciplinas, muchas dificultades que aparecen, o muchos puntos a los que hay que atender, ¿no? El tema es que dentro de ese puzzle, si nosotros solo atendemos a una misma herramienta o atendemos a una misma cosa, pues al final tendremos un puzzle de unas determinadas características y podremos atender a las personas, pues, que entren dentro de los prerequisitos, que entren, pues, de lo que nosotros podemos montar en ese puzzle. A medida que uno va creciendo profesionalmente en la disfagia, va conociendo a otras disciplinas que trabajan también, porque yo siempre he dicho que en esto de la disfagia lo peor que puede estar uno es solo como disciplina, es decir, tenemos que colaborar todas las disciplinas posibles en ello y ofrecer un plan multi o interdisciplinar a la persona. Entonces vas viendo que eres capaz de generar o de enfrentarte a más variedad de puzzles porque tienes más herramientas contigo. El tema es que al final, en el mundo de la disfagia, te encuentras con todo tipo de fenotipos o con todo tipo de dificultades, donde te puedes encontrar, pues, puzzles muy complejos, con piezas incluso que tú no tienes, es decir, la persona viene con dificultades que no siempre tienen una respuesta rápida por tu parte y hay que indagar más, o muchas veces nos encontramos dificultades, pues, que rápidamente podemos resolver, podemos llevar. Hay puzzles de 4 piezas y puzzles de 18.000. Para mí, lo que yo quería hablar hoy es de todas las piezas posibles que tenemos en un análisis clínico funcional de la persona con disfagia, es decir, cuántas herramientas podemos disponer para poder estudiar o analizar diferentes aspectos que pueden ser importantes desde la disciplina que yo represento o desde el papel que tengo yo en, pues, los diferentes centros que he mencionado antes en los que yo trabajo. Pues hay veces que el proceso de análisis nos permite descubrir o analizar las piezas que tienen que ver con la fuerza y la resistencia orofacial, es decir, tenemos aparatología, tenemos métodos para evaluar
la fuerza, la resistencia muscular de la musculatura orofacial. Hay veces que tenemos que atender a piezas que tienen que ver con la tos o la capacidad para poder defenderse. La persona con disfagia, si vamos a tener que analizar todo su proceso de alimentación, ¿no? También podemos disponer de elementos que nos van a dar claves para poder entender la sensibilidad, porque no todo siempre va a tener un componente motórico, ¿no? También podemos analizar la destreza de esa laringe, su movilidad, su sensibilidad, cómo es de funcional para nosotros poder encajarlo dentro del puzzle de la persona. Es decir, vamos teniendo diferentes piezas que podemos analizar y al final, pues la persona es un todo y como todo, pues podemos ver qué es lo que está ocurriendo si resulta que determinadas piezas pues están alteradas. La propia movilidad, ¿no? A nivel orofacial nos puede dar también a entender, bueno, pues sabemos que tenemos fenotipos de disfagia que tienen alteración de la movilidad, que coexisten con alteraciones de la fuerza. Bueno, todo eso nos puede ayudar a entender a la persona y a buscar alguna respuesta o sobre todo a buscar soluciones. Y por supuesto tenemos que tener herramientas, como ya se ha mencionado alguna, para poder entender la deglución, ¿vale? O algo que muchas veces se obvia, que es el procesado oral del alimento, ¿vale? Que también nos va a interesar, porque muchas veces, por lo menos en mi servicio, pues es importante ofrecer también pues un granito más para poder ayudar a que se prescriba una dieta lo más eficaz posible para que la persona pues se pueda nutrir de una forma adecuada. Al final vamos a buscar esas piezas en diferentes partes. De hecho, si atendemos a un modelo más biopsicosocial como nos dice la CIF, pues muchas veces vamos a ver si el órgano, la propia estructura está alterada, si las funciones de esas estructuras están alteradas y nos encontramos con déficit, o vemos también que en el desempeño diario, en la propia actividad de la vida diaria, la persona tiene ciertas dificultades derivadas pues, de toda su problemática, que a lo mejor incluso a nivel estructural pues, no tienen solución. Entonces, todo eso pues, puede hacer que vayamos descubriendo que hay problemas y vamos viendo cosas que podemos ir solucionando, no solo de cara al tratamiento, sino también de cara a poder proponer o aportar al resto de disciplinas cosas que pueden ayudar en la toma de decisiones dentro del diagnóstico, de la evaluación, toma de decisiones en cuanto al alimento, ¿no? O sea que todo esto no siempre va a ir solo dirigido hacia la intervención, sino aquí todos aportamos igual que si yo hago una intervención, el resto de disciplinas me va a ayudar mucho con lo que ellos hayan evaluado. Bien, todo va a partir desde una anamnesis a una evaluación funcional de lo que ahora hablaremos, porque yo he querido dividir en tres partes este análisis, desde la propia anamnesis, es decir, cuando la persona le vemos, hablamos con la persona, le preguntamos, nos dice cosas. En cierto modo, ese tipo de información veremos que está dentro también del proceso de evaluación, hasta tareas propiamente dichas, donde vamos a ver a la persona cómo desempeña esa función. Es decir, desde lo que nos cuenta la persona hasta el momento en el que está desempeñando esa función, nosotros tenemos infinidad de información que podemos utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a atender a la estructura, a la función, a la actividad, a todo. Y también me parece importante atender a diferentes condicionantes que pueden... y por condicionante no quiero hablar de que sea un problema, es decir, existen diferentes aspectos que pueden hacer que nuestro análisis clínico funcional vaya por un lado o por otro. Es decir, por ejemplo, algo muy relevante para mí es el fenotipo de la persona que voy a ver. No es lo mismo un adulto mayor que una persona con disfagia por cáncer de cabeza y cuello, que una neurodegenerativa, como decía muy bien el doctor Luengo, o el problema que sea, ¿no? Una neuromuscular. Al final, ese fenotipo hace que la persona que viene, yo presupongo cosas, pues según el estadio en el que esté, según la enfermedad que tenga. O no es lo mismo una persona con un ictus que con una
enfermedad neuromuscular. Entonces yo este tipo de cosas las voy a tener en cuenta. Creo que el motivo muchas veces por el que nosotros evaluamos a la persona también es fundamental, porque muchas veces yo tengo que hacer una evaluación clínica funcional, pero porque me lo deriva otro compañero, porque le toca una revisión, porque es una persona que me lo ha pedido personalmente y necesito hacer un screening para ver si ocurre algo mayor, o forma parte del tratamiento, necesito hacer una evaluación para pedir una nueva prueba instrumental, comunicarme con otro compañero. El lugar donde esté también va a ser fundamental. Y esto no es ninguna tontería, porque no es lo mismo si yo evalúo a una persona en una UCI, que si está en planta, que si viene de forma ambulatoria, o yo mismo decía que trabajo en un hospital y trabajo también en un centro de rehabilitación ambulatoria. Y es cierto que no tengo los mismos recursos, no tengo, el paciente no me viene con las mismas necesidades, muchas veces es un paciente que viene ya con un historial de evaluación. Entonces, todo esto va a condicionar muchas veces también el protocolo con el que contemos o incluso el análisis o hacia dónde vayamos en la evaluación de la persona. Entonces, a mí, bueno, al final vamos a poner el foco en el sistema orofacial, vamos a pedir una serie de tareas de evaluación para ver cómo se comporta, tareas que van a tener un componente motor, sensorial o mixto, pero a mí siempre me gusta no quedarme solo con el árbol y hay que ver un poco el bosque. Entonces, es cierto que cuando hacemos una evaluación de la persona nos tenemos que alejar un poco más de su laringe y de su boca e ir más allá. Es decir, muchas veces vamos a ver que hay ciertas cosas en la vida diaria, en el entorno, que no funcionan o se pueden hacer de otra manera o que están condicionando la función que yo estoy viendo. Entonces, bueno, también voy a tener en cuenta otro tipo de cosas, como es el alimento que recibe la persona, la postura en la que come, todo eso, cuando estamos evaluando, es muy importante determinarlo, sobre todo a la hora de recomendar una serie de pautas. Entonces, a mí me gustaría distinguir en tres partes, es decir, lo que sería el anamnesis o las preguntas que yo hago con la persona cuando tengo el primer contacto con ellas, lo que sería la evaluación sin alimento presente y la evaluación con alimento presente. Es decir, yo creo que todo siempre empieza por una buena pregunta. De hecho, Logeman dice que una buena pregunta puede suponer el 80% del diagnóstico. Es decir, si nosotros sabemos hacer bien las preguntas, básicamente nuestra evaluación se puede ir enriqueciendo porque puedo empezar a ver, pues mira, este tipo de preguntas me pueden llevar a una sospecha de alteración de la eficacia, esta persona estoy detectando que tiene un déficit en la fuerza o en la resistencia de la lengua, esto puede tener sentido. De hecho, muchas veces en la propia evaluación tú empiezas a preguntar al paciente, oye, ¿y tú has notado que tardes más tiempo en comer? ¿Tú has notado que te atragantes mucho más porque de pronto ves que algo no te cuadra? Entonces, en cierto modo, nosotros, con todos los que nos dedicamos a la disfagia, con nuestro cerebro de rayos X hacia la persona con disfagia, vamos estableciendo relaciones que nos permiten dar sentido y establecer un cuadro que vamos a presentar al resto del equipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, existen preguntas importantes, existen también cuestionarios como el IT10, ¿no? que hablábamos de él, con un punto de corte incluso que nos permite establecer un cribado de la persona con sospecha de disfagia, o el cuestionario de Sydney, por ejemplo, que aunque no tiene un punto de corte específico, porque no sé si lo conocéis, son 17 preguntas que se evalúan de 0 a 10 y en ese aspecto es más difícil como establecer ese análisis tan cuantitativo. En cierto modo hay preguntas que nos pueden llevar, pues bueno, hacia determinar o dar sentido o llevar o guiar un poquito la evaluación clínica. Cuando nosotros hemos preguntado al paciente, vale, ahí nos paramos y decimos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, pues hemos podido ver las posibles comorbilidades que tiene la persona, que van a ser muy importantes a la hora de determinar, pues por ejemplo, qué alimentos puede tomar, su posible funcionamiento en la vida diaria, qué necesidades puede tener, qué barreras tiene en su vida diaria, pero sobre todo también qué potencialidades, porque no siempre las preguntas van a ir dirigidas a todo lo negativo de la persona, a todo lo contrario. También necesitamos saber qué hay de bueno en lo que yo voy a poder construir el resto del tratamiento. Pero como veis, si yo me quedo solo en preguntas, lo que he visto no me habla ni del sistema orofacial, ni de su deglución, ni de su capacidad de defensa. Entonces, tengo que continuar. Entonces, continuamos con tareas, que es lo que yo llamo tareas sin alimento presente. ¿Con qué tareas contamos?
Pues bueno, yo esto no es una tarea, podría formar parte de la pregunta, pero puesto que también se hablan de determinadas funciones, lo he querido meter ahí, que son los factores de aspiración de Daniels, que yo he querido establecer en una línea hasta el punto rojo, que sería el 100% de especificidad de sospecha de disfagia, y que nos pueden guiar a, oye, en presencia de estos, la persona puede tener más riesgo de aspiración, por ejemplo, desde la presencia de una sonda, de una PET, una persona con una tos anormal, antecedentes de neumonía, el típico paciente que te dice, no, no, si yo vengo de una neumonía y además me pasa frecuentemente, no, mi tos ha cambiado, normalmente toso durante la deglución. La reducción de la elevación laríngea, que me parece una cosa fundamental cuando vemos un paciente que su laringe no se mueve, que no es capaz de moverla, que al tragar no es capaz de generar un ascenso. Todo ese tipo de tareas, que yo las he querido meter dentro de lo funcional, ya nos van hablando y nos van dando más pistas. Pero bueno, aquí todavía nosotros no hemos visto al paciente con su alimento. También tenemos algunos cuestionarios, como el masa modificado, donde tenemos 12 puntos, no en el orden que yo he puesto ahí, porque los he querido mover, pero que algunas recomendaciones de buenas prácticas, como pueden ser las canadienses, que suelen generar muy buenas guías de recomendación, pues nos hablan de una buena sensibilidad y una buena especificidad, por ejemplo, para la disfagia, para la aspiración algo menos, pero ya vamos contando con herramientas para poder detectar gente que está en riesgo. También contamos con el análisis o el estudio de los nervios craneales que van a tener que ver con la deglución o con el procesado oral de los alimentos. Podríamos meter aquí también el olfatorio. Lo que pasa es que eso daría para más debate. El trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago y el hipogloso, cada uno con su componente motor o motor y sensorial, con diferentes tareas que nos pueden ya permitir ver si existe alguna anomalía en alguno de ellos, viendo, bueno, la posibilidad de llevarlos un poquito más a una alteración de la eficacia, como puede ser el caso del trigémino, ¿vale? O una alteración más de la seguridad, como puede ser el caso del vago, ¿vale? Contamos también con aparatología como el dispositivo IOP, que nos permite evaluar fuerza y resistencia muscular orofacial. De hecho, contamos con estudios específicos. Yo me suelo basar en algunos que hay de 2012 en población belga, que son los que tienen un fenotipo más parecido a nosotros por ser europeos. Y con esto veis que es un aparato que sale como un cablecito, y aquí hay un bulbo azul que se mete dentro de la boca, que al presionar el bulbo, esto nos va a dar una fuerza en kilopascales, ¿no? Nos puede dar una fuerza máxima. Los baremos con los que tenemos estudiados en población existen para lengua en posición anterior y posterior y media, y para labios. Y he visto por ahí algún caso de lateralización, pero con esto podemos conocer fuerza máxima y proponer una tarea al 50% de su fuerza máxima para medir en segundos la resistencia muscular, ¿vale? También contamos con la posibilidad de electromiografía. Yo en este caso, en el centro europeo, contamos con la posibilidad de tener una electromiografía de superficie inalámbrica, donde el paciente yo lo puedo alejar para que no esté conectado con cables, y como veis aquí le estamos haciendo una evaluación del vientre anterior del digástrico para ver esa contracción simétrica a la hora de tragar, pero también veréis luego que lo podemos hacer con el procesado oral de los alimentos. También podemos someter a un test de monofilamentos para poder conocer la sensibilidad de forma objetiva, porque sabéis que este test se hace una fuerza con un monofilamento de nylon y independientemente del evaluador siempre vamos a ejercer el mismo peso y nos permite conocer el grado de sensibilidad de recepción de estímulos orales, de recepción de estímulos en la zona oral. La esterognosia oral, que sería un proceso más superior, más cortical, donde la persona tiene que reconocer, le sometemos a 3 series de reconocimiento de estas 6 figuras, ¿vale? Y por supuesto, súper importante la evaluación de la tos, que la podemos realizar bien desde un pico de soplo, bien a la utilización de un manómetro para conocer valores de fuerza a nivel de musculatura INSPI y ESPI, o bien con aparatos de nebulización, por ejemplo, utilizando pues, test como del ácido cítrico, que tienen una mayor sensibilidad y especificidad para la aspiración. Jaime, también... Dime. Disculpa que te interrumpa, te quedan 5 minutos, ¿de acuerdo? Vale, gracias.
Y, por supuesto, también dentro de la evaluación de sin alimento podemos contar con la evaluación instrumental en la que yo participo con Otorrino, donde vemos diferentes tareas laríngeas de ascenso, apnea, cierre, tos, movilidad, para poder tomar algunas determinaciones, ¿vale? Hasta ahora ya hemos visto algo más, ya hemos visto lo que habíamos visto antes, más una capacidad oromotora, capacidad de defensa. Por lo tanto, ya nuestra evaluación se va enriqueciendo. Pero, por supuesto, tenemos que utilizar alimentos para poder continuar o generar más información. Entonces, para eso tenemos, pues, siguiendo un poco la ITSI, como había incluido el compañero, pues tenemos diferentes tests, como el test GUS, que cubre bastantes niveles de la ITSI y además nos da recomendaciones, el DREP, que se utiliza en UCI, el MECVV, el MASA, el MASEI, que es solo con agua, el protocolo Yale, que nos permitiría un cribado porque se realiza solo con agua, o el TOR, por ejemplo, ¿vale? Tenemos diferentes alimentos que se utilizan habitualmente, desde el agua a compotas, ¿vale? Y, bueno, pues todos estos alimentos, todos estos test nos van a dar información desde la capacidad para deglutir a la persona, el riesgo que tiene o incluso la necesidad de una prueba instrumental. También podemos utilizar la evaluación instrumental o bien con protocolos específicos de volumen viscosidad, ¿vale? O bien con sólidos o bien con determinadas maniobras para determinar el riesgo que tiene la persona y también cómo puede comer de manera más segura. Y no se nos tiene que olvidar que el número de degluciones va a ser importante a la hora de guiarnos con un FES porque a mayor número de degluciones, mayor sensibilidad para poder detectar la aspiración. De hecho, muchas veces, como veis, a partir de la cuarta o la quinta deglución ya empezamos a tener a partir de un 70% de sensibilidad para poder detectar la aspiración. Entonces, no siempre nos tenemos que quedar solo con una o dos degluciones, ¿de acuerdo? También, al final, tenemos tareas que podemos someter a la persona pues, a diferentes volúmenes. Bien tareas de volúmenes grandes, en trago continuado, que son útiles para descartar a población sin disfagia, o bien tareas en tragos secuenciados a volúmenes pequeños para poder detectar a personas que están en riesgo de disfagia. También tenemos la auscultación cervical, en este caso digital, para poder guardar y escuchar bien si ha podido haber un signo de aspiración, que en el caso de esta técnica, si utilizamos, si la realiza un evaluador experimentado, vemos que los estudios nos dicen que se puede llegar hasta un 60% de especificidad de detectar la aspiración, entonces también podrían ser útiles. O el test Thomas para sólidos, que se validó en 2017 y que se pasa con una galleta cracker o con diferentes galletas donde la persona tiene que procesar esa galleta y contamos el tiempo, el número de masticaciones, el número de mordidas, el número de degluciones. Además, esto está evaluado en población desde 4 años hasta 80 años, ¿vale? Incluso en algún estudio como este de Chichero de 2019 nos propone relacionarlo con la ITSI, ¿vale? Como veis, también podemos utilizar la electromiografía de superficie para hacer un análisis del procesado oral y en este caso, pues a mí me da la simetría, por ejemplo, como veis, con un cacahuete, con una manzana o con un trozo de pan, ¿vale? Por lo tanto, con esto habríamos visto bastante más si además añadimos la posibilidad de hacer un análisis del alimento, es decir, analizamos el alimento que come la persona y vemos qué características del alimento son más adecuadas para su deglución. Entonces, con todo esto, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Pues habremos visto comorbilidades, su funcionamiento, su capacidad oromotora, su capacidad para deglutir, ya habremos visto si existe aspiración, ya habremos visto si existe capacidad para procesar el alimento, si existen vías seguras. Y con ello, lo que habremos conseguido será ofrecer una pieza más con mucha información a ese puzzle de la disfagia para poder empezar a construir el tratamiento que se va a basar en volver a construir la deglución de la persona, que en cada persona será diferente, basado en unas maniobras diferentes, en unos ejercicios diferentes, en unos grados de fuerza diferentes, siempre adaptados a su cuadro, a su dificultad, que hemos podido observar en la evaluación del análisis funcional. Como último y para terminar, en vez de acabar con unas conclusiones, a mí me gustaría terminar con unos 3 deseos a mi lámpara mágica, que sería contar con más bases de datos de fenotipos de disfagia,
tener un mayor acceso de las personas con disfagia a alimentos específicos de su vida diaria y que no solo los tengas que comprar en hospital y farmacia, y por supuesto más unidades de disfagia interdisciplinares para que esto llegue a más personas. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos fenomenal de tiempo. Recordar a todos los asistentes que al final va a haber un turno de preguntas y respuestas y que pueden formularlas a través de la pestaña en la parte inferior de sus pantallas. Rocío, adelante. A ver. ¿Bien? Se ve perfectamente. Estupendo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer al doctor Vicente Caballero la presentación y al doctor Luis Miguel Luengo por haber contado conmigo y poder esta tarde con todos vosotros. El personal de enfermería entrenado va a poder utilizar herramientas validadas y comentadas anteriormente por el doctor Luengo, tanto para el cribado del estado nutricional como para el cribado de la disfagia, y va a poder aplicar métodos como es el MEC, y va a tener un papel también fundamental en la formación en cuanto a la disfagia que precisan cuidadores y los propios pacientes con disfagia. El MEC es un método de exploración clínica, volumen y viscosidad, tal y como dice su nombre. Es un método seguro, sencillo, fácil de aplicar con una adecuada formación. Lo vamos a realizar o lo vamos a aplicar ante sospechas de disfagia, y en el caso de pacientes con disfagia ya instaurada, pues lo vamos a aplicar en cualquier momento para poder apreciar la evolución del paciente. En el caso de existir una sospecha de base de gran alteración de la seguridad de la deglución, pues vamos a evitar realizar esta prueba y pasar directamente a otras pruebas complementarias. El MEC nos va a permitir detectar alteraciones en la seguridad y en la eficacia de la deglución, y además nos va a permitir orientar sobre qué modificaciones en la viscosidad y volumen de los líquidos y qué texturas vamos a poder ofrecer al paciente para obtener una deglución más segura y eficaz. Los signos que nos van a indicar una disminución de la eficacia de la deglución serían un inadecuado sellado labial, presencia de residuos orales y faríngeos, la necesidad de hacer degluciones fraccionadas para un mismo bolo y, además, al mismo tiempo, este método nos va a revelar signos de disminución de la seguridad de la deglución, como son aspiraciones que vamos a poder observar por la tos, por cambios en el tono de la voz, por carraspeo, y vamos a poder detectar también aspiraciones silentes en las que no van a aparecer ninguno de estos signos, pero que se van a manifestar con una desaturación mayor del 3%. ¿Y cómo se realiza la prueba? Bueno, pues eso sería el material que vamos a necesitar, pero insistir que antes de comenzar tendremos que comprobar ya in situ en la habitación del paciente el buen funcionamiento del aspirador y disponer de un pulsiosímetro. Seguidamente vamos a preparar las tres texturas, líquido, néctar y pudding. Para ello vamos a verter 100 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente en cada uno de los tres vasos. En el primero de ellos no vamos a hacer nada más, es agua como tal. Y los siguientes, textura, néctar y pudding, añadiremos al agua la cantidad de espesante necesaria para conseguir esas texturas. A continuación, ya en la habitación, pues debemos comprobar que el paciente está en un estado mínimo de alerta, nos aseguraremos que está incorporado y mediremos su saturación basal. Y es importante que antes de iniciar, pues pidamos al paciente que nos diga su nombre. ¿Para qué? Para poder conocer su timbre de voz y poder compararla posteriormente con su voz después de la deglución. Comenzaríamos a administrar al paciente bolos de diferentes viscosidades y en volúmenes crecientes, pero vamos a iniciar siempre por la consistencia néctar. Consistencia néctar en un volumen bajo, de 5 centímetros cúbicos. Pensad que cuanto menos viscoso es el bolo, en este caso el menos viscoso sería la consistencia líquida, el paciente va a requerir más coordinación en el control neurológico motor. La viscosidad más líquida, más fina, el bolo es más deformable, se va a movilizar con mayor rapidez y es más probable que pase vía aérea.
Y según va aumentando la viscosidad del bolo, néctar y posteriormente pudding, el bolo va a aumentar, el bolo aumenta, al aumentar la viscosidad se va a desplazar el bolo más lentamente y va a tener menor riesgo de pasar la vía aérea. Esa es la razón por la de el inicio con la viscosidad néctar. Este sería el algoritmo que utilizamos, que se va a utilizar para realizar el MEC. Administraremos al paciente 5 mililitros de la primera consistencia, que es la consistencia néctar, para pasar después, siempre que no exista ninguna alteración de la seguridad, a los siguientes volúmenes por orden creciente. Debemos esperar pues como 1 minuto entre cada administración, pues, entre diferentes volúmenes, para comprobar la existencia o no de los signos comentados. Si no aparece ningún síntoma de alteración de la seguridad, solo de la seguridad, al administrar la viscosidad néctar, 5, 10 y 20, en cualquier volumen, pasaremos a la consistencia líquida, a líquido, también en volúmenes crecientes, y posteriormente a la viscosidad pudding. En caso de que apareciesen alteraciones de la seguridad, pasaremos a administrar la viscosidad pudding directamente. Es decir, si presenta alteración con la textura néctar 10 centímetros cúbicos, no vamos a pasar ni a las 20 centímetros cúbicos en consistencia néctar, ni iniciaremos la consistencia líquida. Directamente nos saltamos la viscosidad líquida y pasamos a la consistencia pudding. Si persisten en la consistencia pudding las alteraciones de la seguridad, pues vamos a dar por concluida, en cualquiera de los volúmenes, vamos a dar por concluida la prueba. Simultáneamente vamos a ir rellenando la hoja de registro y vamos a ir señalando pues, las alteraciones que se presentan con las diferentes texturas y con los diferentes volúmenes. Vamos a anotar tanto las alteraciones de la seguridad como las alteraciones de la eficacia. Pero ojo, si aparece alguna alteración de la eficacia, no es motivo para interrumpir el desarrollo del test. El desarrollo del test lo interrumpe las alteraciones de la seguridad. Y en el cuarto último paso sería la evaluación final, una interpretación de los resultados. Y con los datos obtenidos podemos confirmar si existe o no disfagia y la gravedad de la misma, así como podemos establecer qué viscosidad y qué volumen es más seguro para la alimentación de nuestro paciente. El MEC será negativo cuando no exista ninguna alteración tanto de la eficacia como de la seguridad, o será positivo cuando se dé algún tipo de alteración, ya sea de la eficacia, de la seguridad o de ambas de ellas, o ambas a la vez. Podemos encontrarnos varios resultados. El primero sería este, y decíamos que en caso de que no aparezcan alteraciones de la seguridad ni de la eficacia, el MEC es negativo y por tanto concluiremos que según este método nuestro paciente no presenta disfagia orofaringea. Pero podemos encontrarnos este segundo caso, y es que sí haya existido alteraciones de la eficacia, pero no de la seguridad. En este caso, el MEC se consideraría positivo. ¿Para cuándo? ¿Para qué? Pues para ese volumen y en esa textura. Y lo que habría que valorar en este caso, pues sería si la alimentación oral garantiza un buen estado nutricional y de hidratación. ¿Qué volumen y qué viscosidad le recomendaríamos a este paciente? Pues le recomendaríamos aquel volumen con la viscosidad más baja y con el volumen más alto que haya deglutido sin presentar problemas de la eficacia. Vemos un ejemplo. En este caso, nuestro paciente no ha presentado ninguna alteración de la seguridad, por tanto, diríamos que la deglución es segura a cualquier volumen y en todas las viscosidades, pero sin embargo, sí ha presentado alteración en la eficacia en un volumen de 10 centímetros cúbicos en textura pudding. Por tanto, diríamos que el MEC es positivo a un volumen de 10 centímetros cúbicos en textura pudding. ¿Qué volumen le vamos a recomendar y qué viscosidad? Pues hemos dicho que aquella con la viscosidad más baja, que sería la líquida, y el volumen más alto, que sería 20 centímetros cúbicos, porque ha tolerado la consistencia líquida y el volumen 20 centímetros cúbicos sin presentar ninguna alteración en la eficacia. Y un tercer caso
sería que haya tenido alteración de la seguridad como sin alteración de la eficacia. De ser así, se concluiría que nuestro paciente presenta disfagia. ¿Y qué volumen le recomendaríamos y viscosidad? Pues el que el paciente haya sido capaz de deglutir sin presentar signos de alteración y la seguridad. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente a un volumen de 10 centímetros cúbicos en consistencia néctar ha experimentado un cambio de voz. Directamente nos hemos saltado la consistencia líquida y hemos empezado la consistencia pudding en un volumen de 5 centímetros cúbicos que ha tolerado, 10 centímetros cúbicos que ha tolerado y con 20 centímetros cúbicos ha presentado una desaturación mayor del 3%. Por tanto, ¿qué volumen y qué viscosidad le vamos a recomendar? Pues un volumen máximo de 10 centímetros cúbicos en viscosidad pudding. ¿Que puede tomar líquidos en textura néctar a un volumen máximo de 5 centímetros cúbicos? Pues sí, pero a igual seguridad siempre debe priorizar el mayor volumen posible para así poder preservar la eficacia de la deglución. Y aquí os muestro pues, cómo sería el tamaño adecuado de la cuchara que deberíamos usar para dar de comer al paciente con seguridad, pero en función del volumen tolerado. Un volumen alto con una cuchara súper rasa, medio con la cucharilla de postre y la cucharilla de café aportaríamos un volumen bajo de 5 centímetros cúbicos. Y entramos ya en la segunda parte de la exposición, que es en el abordaje terapéutico de la disfagia, la alimentación es uno de los aspectos más relevantes porque con ella vamos a poder mantener de forma segura un buen estado nutricional y un buen estado de hidratación y además vamos a evitar las infecciones y las neumonías por aspiración. Por ello debemos conocer qué recomendaciones se deben tener en cuenta en las comidas, las modificaciones de la dieta, conocer la textura de los alimentos de más riesgo, las indicaciones según el tipo y grado de disfagia. Voy a pasar un poco por encima de algunas de ellas que ya se han comentado, pero es muy importante que antes de iniciar la alimentación debemos garantizar que el paciente esté despierto y sea capaz de responder a órdenes sencillas. Aunque parezca una obviedad, pero es importante que el individuo esté en un ambiente tranquilo y agradable, que coma sin prisas, que evite hablar durante las comidas para así disminuir el riesgo de atragantamiento. Una adecuada higiene bucal es básica. Debemos asegurar que el paciente esté en una posición adecuada, sentado, erguido, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo. En el caso de que el paciente esté encamado, debemos asegurar una posición no menor de 45 grados. Si necesita ser ayudado por alguna persona a comer, esta debe colocarse a la altura de los ojos o justo por debajo de ellos para evitar que el paciente haga hipertensión del cuello. Que es importante que permanezca sentado al menos una hora la ingesta, el acostarlo con una prontitud menor a 30 minutos pues va a aumentar el riesgo de aspiraciones. En el caso de pacientes con dentaduras postizas, pues o aseguramos que se fijan bien o las quitamos y adaptamos la textura a estar sin la dentadura. Entre bocado y bocado y al final de la ingesta debemos asegurarnos que la boca está totalmente libre de alimentos. Podemos aprovecharnos de la mímica y dar órdenes cortas y sencillas para facilitar y estimular la alimentación. En contra de todo lo que se cree, el uso de jeringas y pajitas no está indicado. Las jeringas, tanto para administrar líquidos o sólidos, alimentos, no nos van a ayudar porque no estimulan la deglución del paciente. El utilizar pajitas para absorber pueden facilitar la aspiración de lo que se está tomando. Podemos estimular sensorialmente a los pacientes con alimentos ácidos y fríos. Por supuesto, habría que adecuar el menaje para ayudar a que sean estos más independientes. La dieta de estos pacientes, pues variada y equilibrada, sin ninguna diferencia al resto de la población, y dado que generalmente se trata de pacientes que van a tener pérdida de apetito o una ingesta oral insuficiente,
va a ser importante que cuidemos la presentación de los platos para que resulten más atractivos y apetecibles. Estos pacientes, además, sería interesante que coman frecuentemente en pequeñas cantidades para evitar que se cansen y que se produzcan atragantamientos y se desnutran. Algunos pacientes nos refieren que por la mañana se encuentran con una sensación de mayor apetito, por tanto, pues habrá que aprovechar a esas horas para hacer la ingesta durante esas horas. Los alimentos deben ser homogéneos, sin grumos, sin espinas, jugosos y de fácil masticación. Debemos huir de las dobles texturas, de las mezclas de sólidos y líquidos. Debemos huir de los alimentos secos, ya que al morderlos van a quedar dispersos por la boca y va a ser difícil para la lengua recogerlos y tragarlos. Disculpa, 5 minutos, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Gracias. Debemos huir de los alimentos rebaladizos que se dispersan por la boca, de la doble textura, como comentaba el doctor Luengo antes, de la típica sopa con fideos, de la sopa de arroz, de alimentos que desprenden líquidos o que se funden en la boca una vez ingeridos, alimentos que entran en la boca en consistencia sólida y que al masticarlos se transforman en líquidos. Alimentos fibrosos, alimentos que no forman bolo y se desmenuzan en la boca, incluso alimentos pegajosos que se pegan al paladar y les cuesta cogerlos, ¿no? Y deglutirlos. Y las modificaciones de la dieta, por tanto, deben ser muy individualizadas y deben estar adaptadas a la gravedad de la disfagia y a las posibilidades de la masticación y la capacidad de realizar praxis orales del paciente. Existen muchas guías que establecen pautas para la modificación de la textura y de los sólidos y de los líquidos. No voy a entrar en ellas porque ya lo ha comentado el doctor Luengo. Y bueno, y es en base a todo esto es por lo que nace la IDDSI, para unificar criterios de codificación de las dietas hospitalarias de disfagia y en general, ¿no? Si bien uno de los descriptores más populares y utilizados son los propuestos por la Asociación Americana de Dietistas y la Asociación Británica de Dietistas, y son los que yo de alguna manera he usado para esta presentación. Las consistencias de los líquidos, pues según estas asociaciones, pues se dividen en 4 grupos de referencia. Paso rápido, lo ha comentado el doctor Luengo: líquido fino, néctar, miel y pudding. La consistencia néctar se puede beber con pajita, con el vaso. Aquí podríamos incluir zumo de melocotón, de tomate, crema de leche, yogur líquido. Todo este tipo de líquidos tienen esta consistencia sin modificar, así de manera natural. La viscosidad miel, pues ya no podrían beberse con pajita debido al espesor que tiene, pero sí con taza o con cuchara. ¿Y qué alimentos incluiríamos aquí? Pues los alimentos, la miel fluida o, por ejemplo, un yogur batido. Y por último, la textura con mayor viscosidad, que sería la viscosidad pudding, que incluiríamos aquí pues natillas, puré, compotas de frutas, flan, yogur, cuajada. Todos estos alimentos no se van a poder beber, solo van a poder tomarse con cuchara. Y pues bueno, son una textura que al cogerla con la cuchara se va a mantener la forma en ella, no se va a escurrir el alimento de la cuchara. Y como formas para modificar la viscosidad de los líquidos tenemos muchísimas. Desde espesantes, como vemos posteriormente, o a utilizar ingredientes naturales, que es una práctica muy extendida y que se utilizan para aumentar las consistencias, pues añadirle cereales, galletas, magdalenas, o en las sopas añadir arroz y patata y luego se tritura. Sin embargo, el uso de estas técnicas tiene sus inconvenientes, y es que no siempre con estos espesantes naturales se va a conseguir una textura homogénea que nos asegure la deglución. Se van a presentar grumos y esto va a disminuir la seguridad de la deglución. Además, al añadirse a ojo a la preparación, es complicado garantizar que la consistencia indicada, o bien en la alta hospitalaria o en la consulta, sea reproducible exactamente en el domicilio por el paciente.
Y por último, y no menos importante, el uso de estas técnicas va a dar como resultado una menor adherencia al tratamiento dietético, ya que por un lado van a darle sabor y van a modificar también la textura del plato y van a ser menos apetecibles, y por otro lado, al incrementar el volumen total de este, van a resultar en ocasiones pues, raciones demasiado grandes que el paciente no va a poder terminar con ellas. Por ello, para espesar con seguridad, pues, tenemos en el mercado los espesantes que, a diferencia de los ingredientes naturales, pues debido a su composición, pues nos aportan mucha más seguridad. Los de primera gama, de segunda gama, los de primera gama ya casi que están en desuso. Los de segunda gama se componen exclusivamente de gomas, y con una pequeña cantidad va a ser suficiente para obtener la viscosidad deseada. Además, estos de segunda gama, con respecto a los de primera gama, pues no van a dejar sabor ni olor, van a ser más seguros y estables y en el tiempo, y van a ser más seguros y estables porque las gomas no va a ser hidrolizadas por la alfa-amilasa. Y aprovechando, deciros que existen también en el mercado las aguas gelificadas que nos van a ayudar para hidratar a los pacientes, ¿no? Y estas aguas gelificadas están elaboradas también a base de gomas, con lo cual van a ser relógicamente pues, muy adecuadas para la hidratación de los pacientes con disfagia, a contraposición de las gelatinas, que está muy extendido su uso para hidratar a estos pacientes, pero sin embargo las gelatinas, cuando entran en contacto con la alfa-amilasa salival, van a sufrir un intercambio de estado, van a pasar de sólido a líquido, por lo que no son aptas para hidratar a los pacientes con disfagia. En cuanto a los alimentos sólidos, pues existen guías también, como la británica, que establecen estos niveles. La dieta triturada, manipulada mecánicamente, de fácil y suave masticación, y la normal. La dieta triturada, pues pureza de consistencia suave homogénea, que no va a requerir masticación. Estaría indicado en pacientes con alteración en la fase oral, en la fase faríngea, pacientes que les cuesta formar y mantener el bolo. Las dietas manipuladas mecánicamente van a requerir una mínima masticación. Son alimentos que son en una dieta que sí se incluyen alimentos que forman bolo, pero no se debe mezclar consistencia. Fijaos que van a haber espaguetis cocidos, jamón cocido, queso fresco, pero no va a haber un pollo con tomate. En el caso de ¿para qué está indicado esta dieta? Pues para pacientes con hipomotilidad y pacientes con debilidad en la propulsión del bolo. En tercer lugar, tendríamos las dietas de suave y fácil masticación, en la que ya sí que se incluyen alimentos blandos y jugosos, ya va a requerir de una masticación ya un poco más seria, aunque suave aún. Se puede acompañar de salsas espesas, pero que no sean pegajosas, e incluso van a incluir alimentos que se puedan chafar fácilmente con un tenedor. Va a estar indicada en pacientes con una disfagia leve, incluso se usa como transición de este tipo de dietas a la dieta normal. Y en el caso de la dieta normal, pues incluye todos los alimentos con todas las texturas, los alimentos de riesgos, y se requiere de una capacidad normal y total de masticación y deglución. Antes de terminar, recordar el concepto de la alimentación básica adaptada, en la que se incluyen dietas trituradas de alto valor nutricional, incluyen cremas de verduras, natillas, flanes, todas adaptadas a todas las texturas para pacientes con disfagia, son fáciles de preparar, rápidas y seguras microbiológicamente. Y ya termino. Y como recordatorio, pues decir que el profesional de enfermería formado y entrenado es uno de los profesionales que puede llevar a cabo la realización de cribados tanto nutricionales como para la detección de disfagia, que herramientas como el MEC resulta de gran ayuda, no solo para detectar las alteraciones en los signos de seguridad y eficacia de la deglución, sino que nos van a indicar qué viscosidad y qué volumen es adecuado para nuestros pacientes, lo que nos va a permitir hacer las modificaciones de textura necesarias según el grado de disfagia.
y todo ello va a contribuir para mejorar la calidad de vida de estos pacientes con alteración en la deglución. Que adaptar las texturas y viscosidad de los alimentos es uno de los tratamientos de la disfagia y en muchos casos el único. Y por último, que debemos formar a los pacientes y o cuidadores sobre información práctica de la disfagia, aspectos prácticos de la alimentación, de la higiene, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Vamos fenomenal de tiempo y veo que tenemos algunas preguntas en el chat. Recordar a los asistentes que pueden formular las preguntas a través de preguntas y respuestas. He visto que había aparecido una pregunta para Jaime Paniagua, que ya ha respondido él muy amablemente, y tenemos otra pregunta en el chat. Que nos dice: hola, muchas gracias. ¿La dieta manipulada mecánicamente sería la que corresponde a la denominación de alimentos semisólidos? No sé quién quiere responderla. Bueno, esto es lo que comentábamos antes, ¿no? El problema que hay con todos los descriptores en cuanto a las dietas. Porque no hemos puesto, y he puesto la de la Asociación Británica, pero como cuadrarla, bueno, no sé, sí, podría entrar, o quizás más que manipulada en la 3, sí, en la manipulada médicamente, sí, os diré que sí, pero bueno, ya te digo que el problema es la diferencia que hay en todas estas guías de los criterios y que, bueno, de ahí la... También, Jaime. Bueno, o sea, yo quería añadir a lo que, porque la pregunta es difícil de base, porque precisamente en España, uno de los debates que se lleva sacando en varios congresos y en varios foros ya de disfagia es que nos basamos demasiado en escalas visuales y eso nos desorienta y pasa que ocurran ese tipo de preguntas, lo del triturado mecánico, líquidos néctar, líquidos miel. Entonces, una de las cosas a las que yo quería aportar a lo que decía la compañera es que se está planteando el buscar niveles de dieta y denominaciones más objetivas, es decir, que sea quien la vea, que no tengamos estos problemas de esto es semisólido o es triturado mecánico, porque depende de la escala que te bases, en si es visual, que con los líquidos, como digo, un líquido néctar, dependiendo de quién lo hagamos, puede tener una gama de centipoise que incluso puedes poner en riesgo al paciente, por ejemplo. Entonces, yo quería añadir que lo que se está buscando precisamente y a lo que tenemos que luchar es por objetivar, pues como hacen en Japón, es decir, tú en Japón tienes un nivel de una dieta que se ha estudiado por el Ministerio de Industria y que te dice, esta dieta tiene que estar dentro de estos parámetros de adhesividad, de dureza, de firmeza, y la vea quien la vea, no va a tener duda. Entonces, quería aportar un poco eso de que tenemos un problema de que somos demasiado visuales. Sí. A ver, cuidado con las equivalencias de nombre. La mecánicamente alterada, si me permitís un momento, es esto. Es la consistencia que hay en nivel 2 según estas recomendaciones. Y aquí nos dicen a qué equivale en panes, en derivados cereales, en lácteos y postres, grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero semisólida, al menos en este hospital, se llama a la dieta número 4 de modificaciones de textura, que consiste en un primer plato blandito y un segundo triturado. ¿Vale? Triturado espeso. Entonces, claro, no son intercambiables, aunque las palabras sean las mismas de unos centros a otros, etcétera. Hay que ver muy bien en qué consiste cada uno de ellos e ir a las explicaciones para ver exactamente las equivalencias y las concordancias, ¿vale? Vale, tenemos más preguntas por aquí. Irene Ramos Campo comenta: ¿contáis con alguna tabla de alimentos recomendables para casos con disfagia? Quiero decir, para personas que necesitan dieta porque presenten problemas con algunas texturas y comidas. En mi centro tenemos que adaptar el menú basal con muchas comidas, ejemplo, carnes, texturas mixtas, judías, lentejas, sopas. A veces se hace complicado qué comidas plantear que contengan las calorías necesarias y proteínas o hidratos.
Pues yo no tengo tabla de alimentos como tal. Lo que sí tengo elaborado son unas recomendaciones genéricas para la disfagia de predominio a líquidos, ¿vale? Que es de la que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y ahí sí que pongo ejemplos de alimentos y platos que pueden tomar los pacientes. Pero no una dieta como tal, etc. Existen guías que hoy en día podemos descargar por internet y van Mira, tenemos desde guías que algunos profesionales, por ejemplo, recuerdo unas enfermeras andaluzas que dedicaron su tiempo a generar una guía con 22 recetas, con un recetario que se llama Tengo disfagia, pero como en familia, donde tienes menús, que eso suele ser muy enriquecido para la... Normalmente el cuidador te va a preguntar, muy bien, yo le tengo que dar la comida de esta manera, pero ¿qué le doy? Entonces tenéis este recetario, el recetario que generó Fundela para pacientes de ELA, donde también vienen bastantes recetarios. Tenéis para descargar también el CEADAC, editó una guía en 2014 y actualizada en 2017, donde además tenéis ejemplos de menú, de calorías, y recientemente el Hospital Príncipe de Asturias ha sacado una especie de libro que coexiste también con recetario, donde tenéis ahí un montón de recomendaciones a nivel, pues no solo de nutrición, sino también de nutrición y de elaboración del plato. Entonces tenéis infinidad de recursos que os podéis descargar, son gratuitos y me consta que el equipo de Matador del doctor Clave tiene abierto un programa para personas con parálisis cerebral, que yo estoy seguro que si contactáis con ellos, les pueden facilitar a vuestros pacientes que tengan acceso a esos alimentos que han generado con cocineros. Entonces tenéis muchísimos recursos. Vale, esos recursos, hay Ana Belén Gucema dice si podríais mandar los enlaces. En su caso la intervención es con niños. No sé si Jaime, como has puesto tu correo electrónico al final de tu presentación. Yo puedo escribir aquí mi correo electrónico, vale, que me perfecto. escriba y yo porque es cuestión de pasarle los enlaces. Lo apunto aquí, que ella me escriba y yo, vamos, muy gustosamente le paso los enlaces. Perfecto. Tenemos varias preguntas más. Garrido Ortiz dice, ¿cómo se puede abordar la disfagia en un caso de tiroides? Bueno, si es una disfagia por un bocio, entiendo que es por un bocio. Es una disfagia mecánica, ¿vale? Entonces empezará con predominio a sólidos. El hecho de que un bocio produzca compresión esofágica y clínica disfagia es motivo de tiroidectomía. Con lo cual, aquí no estamos hablando de nutrición, estamos hablando de endocrino, ¿vale? Remitir a otorrino o a cirujano según el uso de cada centro y hacer tiroidectomía y se soluciona la disfagia. El hecho de que tenga disfagia implica que el bocio ha tenido un crecimiento posterior, ¿vale? Y ya os digo que es indicación de tiroidectomía. Ahí está claro. Tenemos alguna más por aquí. Luz María Polania dice, hola, ¿podrían comentar predictores de buena evolución en la disfagia neurógena? Posictus, por ejemplo. ¿No? Eso, en las agudas nada más, porque en las degenerativas no hay buena evolución, es o estable Claro. o a peor, no hay más historias. Entonces los agudos como los ictus o en los brotes de esclerosis múltiple depende fundamentalmente de la intensidad de la afectación y de la extensión de la lesión. Ahí no tenemos que ir a pruebas de imagen, ¿vale? Entonces una lesión muy extensa que tenga poca zona de edema perilesional, etcétera, no se va a recuperar apenas. Una lesión que no sea muy extensa, pero sí que tenga una zona amplia de edema, toda esa zona se recupera. Entonces, es lo que nos podemos guiar con eso. Añado a lo que dice el compañero, además, también es verdad que diferenciamos muchas veces como factor pronóstico las infratentoriales, es decir, lesiones en las que hay una lesión de troncoencéfalo, sabemos que van a tener una peor resolución que lesiones corticales o lesiones a lo mejor en núcleos de la base que altera algunas de las vías fundamentales del movimiento, hay veces que tienen una peor resolución. También sabemos que la representación cortical a nivel neurológico de la deglución es bilateral, pero en uno de los hemisferios está más representada que en otro. Entonces, muchas veces, en lugar del hemisferio, si el ictus es en el hemisferio dominante de la persona, que no siempre lo sabemos porque esto no es como el lenguaje, hay veces que también en los 3 primeros meses
de recuperación, vemos que si el hemisferio dominante no se ha visto alterado, la recuperación precoz es mucho más rápida los 3 primeros meses que si el ictus lo tenemos en una zona que tiene que ver con el hemisferio dominante. Ese sería también otro factor pronóstico. Y luego también me gustaría añadir que el paciente con ictus muchas veces tiene comorbilidades que también actúan como factor pronóstico. Es decir, no es lo mismo un ictus en una persona de 50 años que en una persona de 80, que ya la edad podría ser un factor, pues que ya a lo mejor su deglución se había deteriorado, por ejemplo. Vale, tenemos más preguntas. Luz María nos comenta, ¿qué posibilidades de mejora tiene una persona con disfagia por estenosis esofágica? A ver, se sale un poquitín de nuevo del tema porque vuelve a ser una disfagia mecánica, no una disfagia funcional, que son las que estamos, pero vuelvo a responder. Pues depende de la causa. Si es un cáncer de esófago, el pronóstico es fatal. Si es una causticación esofágica, puede haber dilataciones esofágicas y recuperar una ingesta normal. Si es una calasia, dependiendo si se puede hacer una esfinterotomía o no. Entonces depende de la causa. Pero por favor, vamos a pasar a las mecánicas y vamos a centrarnos en las funcionales, que es lo del día de hoy. Muchas gracias. Si queréis también vosotros, los ponentes, echar un vistazo en las preguntas, porque tenemos bastantes, y si veis alguna que realmente sea relevante y esté Bueno, pues, relacionada. Si queréis, a ver, la siguiente pone, ¿qué recomendación dietética haría si hay desaturación de oxígeno con 5 mililitros de pudding? Pues nutrición enteral por sonda, así de claro. Si el mínimo volumen de la textura más segura en una disfagia funcional ya tiene desaturación, no hay duda, nutrición enteral por sonda, ¿vale? Si la persona así... Aquí podemos abrir un melón bastante grande, porque que solo tenga desaturación y ningún signo más, esto habría que hacer una evaluación en condiciones. Porque Cierto, pero solo una desaturación... si desatura es que he asumido que ha habido un problema de seguridad. Efectivamente, puede haber una alteración en la posición del pulsósímetro, mala circulación periférica y tolerarlo bien. Es cierto, pero asumiendo que ha desaturado por un fallo de seguridad, nutrición enteral por sonda. Si ha desaturado por otro motivo, pues entonces habría que valorarlo, como bien ha dicho Jaime. Y se puede recomendar una prueba de imagen para complementar. Es decir, claro, no, para eso está la prueba de confirmación. Claro, recordad que la prueba de volumen y viscosidad es de cribado, que se confirma por la radioscopia o por la fibroscopia, ¿vale? Como comentaba. Bueno. Si la persona rechaza el espesante, pues nuestra obligación es informar de las ventajas y los inconvenientes. Y si no está incapacitado, pues le tenemos que dejar decidir. Y punto. Igual que el otro día un paciente se negó a nutrición enteral, estaba correctamente informado de las consecuencias de no nutrirlo. Obviamente, eso no es indicación de nutrición parenteral. Si el paciente se niega a enterar, lo refleja en la historia y ya está. Paciente que no esté incapacitado, pues es libre si está la información completa, ¿eh? En el caso que se niegue al uso de espesante para espesar líquidos, no sólidos, tenemos la opción de las aguas gelificadas que nos pueden ayudar a hidratar al paciente. O hay veces que incluso es más fácil espesar un néctar, un zumo, que no espesar el agua, que aunque en teoría no dan sabor, pero bueno, no es agua, ¿no? Entonces nos puede servir el espesar, pues eso, zumos, néctar, que no son muy recomendables, pero para este caso nos puede valer. Y si el paciente no tiene comorbilidades, se podría mirar, porque existe cada vez más evidencia científica sobre estudios que sean en pacientes que sabemos que aspiran, pero que cuentan con unas capacidades para protocolos libres de aguas. Es decir, ¿esto qué es? Pues que el paciente en determinadas condiciones, pues de higiene oral adecuada, pacientes que tienen una buena cognición, que no cuentan con morbilidades adyacentes, pudieran entrar. Yo os animo a lo mejor que busquéis sobre protocolos libres de agua en determinados pacientes, pues que ellos deciden beber agua sin espesante y que se les pueda ofrecer, bueno, pues hágalo, pero en unas condiciones específicas, como dicen estos estudios, que son, bueno, no vamos a entrar en ello, pero lo podéis mirar porque hay bastante literatura sobre ello.
Vale, hay algunas más. Vamos a, ya con las que hay, ya cerramos el turno de preguntas para no irnos demasiado de tiempo. Si veis, consideráis que podéis responder alguna más de las que nos aparecen aquí. Bueno, a ver, esto es un problema de masticación y no de deglución. Y además de vómitos. Yo creo que se separa un poquito del tema, ¿eh? No es una disfagia funcional, es un problema de masticación con vómitos. Entonces, se sale un poquitín del tema. Si os parece, pasamos a la siguiente. Espesante producto se puede utilizar en un servicio de cocina que no altera el alimento. Todos los Cualquiera. espesantes comerciales son neutros, ¿eh? No hay ningún problema, cualquiera de ellos. Ni alteran, cualquiera. ni alteran las características organolépticas de los alimentos, o sea que no hay ningún problema. Efectivamente.